Perfecto. Pues adelante. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro seminario interdisciplinario de arte, que pues desde hace 2 semestres se titula La percepción estética del cuerpo a través del tiempo, una mirada desde la coreografía de algunas mujeres creadoras. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el título Estética de posguerra. Eso no es cierto, eso es del semestre anterior, ya me sonaba un poco raro. Más bien, eh, en esta sesión vamos a ver Jiri Kilian, Cuerpos modernos del siglo XX. No, 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 Silvia. Tampoco, Bellart, ¿verdad? Es Maurice Béjart. Maurice Bellart. Toca Bellart, la última sesión se cierra con Jiri Kirian. Ah, entonces estaba, yo creo, con la versión primera que habíamos entrado. Tienes razón. Hoy es Maurice Béjart, el ballet del siglo XX. Entonces, pues, adelante, Vero. Con todo gusto, con todo ¿Quieres, gusto. quieres que te Ujú. comparta pantalla? No, 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 no. Tengo unas reflexiones que, como vemos, mi criterio es que, como vemos mucha pantalla, Ajá. em, la narrativa de introducción con las reflexiones que he resumido para entender un poco de contexto creativo, histórico, social, político, cultural. Creo que queda un poquito más armado en cuestión de narrativa breve, porque es muchísimo. Ok. Entonces, De cualquier me voy con... manera, te estoy haciendo coanfitriona para cualquier cosa, ¿ok? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Y a ti también, Adriana. Ahí te va. Ay, muchas gracias. Venga, adelante, Vero. Correcto. Entonces, comenzamos. Agradezco muchísimo una oportunidad más de estar con ustedes, de armar un extraordinario diálogo entre diferentes puntos de vista, dos muy fuertes que voy a trabajar aquí, que creo que me han permitido empezar a hacer un resumen de todo lo trabajado con al menos 4 textos que propuse, empezando por Jerzy Powecki, que se mete a tecnoestética de épocas actuales. Trabajamos también a Howard Gardner con mentes creativas en la era de la modernidad. Catedrático a la fecha de Harvard, cumpliendo 90 años, el maestro, docente activo, investigador activo en la Universidad de Harvard. Eh, He tenido oportunidad de trabajar con el maestro Alexander Alberro en un simposio en Nueva York llamado What is Contemporary Art Today? ¿Qué es el arte contemporáneo hoy en día? En donde nos hace un compendio de todas estas propuestas analíticas para entender un poco mejor qué hacemos y qué hacemos como especie cuando creamos y cuando modificamos el rumbo de la historia. Asimismo, empiezo con algunas reflexiones sobre lo que nos dice el maestro Alberro, sobre lo que es el mundo contemporáneo y crear en un mundo contemporáneo. Menciona contundentemente el maestro Alberro la caída del muro de Berlín como característica de posmodernismo y contemporaneidad, globalización que la venimos armando desde el siglo XIX con propuestas monárquicas que se han globalizado a todo el mundo y que han hecho propuestas estéticas y artísticas que toda nación han adaptado y las han adaptado a sí mismo a su ADN cultural, creando Estado-nación. Yo digo que una obra de arte, sea lo que sea, crea Estado-nación y eso lo hacemos sus públicos. Asimismo, seguimos con industrialización, la manera de construir una industria que también
es frágil y se transforma con el paso del tiempo y las necesidades humanas. Lo que estamos cuestionando profundamente con las propuestas contemporáneas ahora que entramos a Bellart es ese mundo monárquico que en algún momento fue hegemónico, que lo creó Luis XIV, eso lo vimos en mi texto y es el cuarto texto que trabajamos aquí, El lago de los cisnes, un beso entre dos culturas, en donde justamente analizo cómo Luis XIV crea una propuesta sólida que desarrolla ciencia y cultura por ahí en los 1600. Ahora con las propuestas contemporáneas, nos dice el maestro Alberro, tenemos grandes cuestionantes al respecto. ¿Qué seguimos haciendo con estas propuestas que vienen de la orden de un rey que se hace cuerpo y una sociedad que se hace cuerpo con la imagen de uno de los reyes, si no es que el más poderoso que ha tenido la historia de la humanidad? ¿Cuál es el elemento innovador en todo esto? Es el sujeto que nace cuestionando estas megaestructuras. ¿Cómo se introduce el sujeto en la creación artística en estas megaestructuras? Primero se trabajan tecnologías, comunicaciones absolutamente novedosas. En Bellart tenemos un coreógrafo que no se queda casado con el concepto de teatro escénico, de ópera de París y todo lo que eso quiere decir monárquicamente y culturalmente hablando. Tenemos un coreógrafo que nace su trabajo en los estadios olímpicos en Europa, que masifica lo que dice y que para masificar lo que dice, trabaja el cuerpo como medio tecnológico, como medio del mensaje, como medio de tocar a otros, como medio de desarrollar pensamiento crítico. Y sí, se mete al campo del entretenimiento y se mete al 100%, pero no para dejar el ballet clásico como una mega estructura de élites y de responder a la orden de un rey o de convertirnos en el cuerpo del rey, sino justamente para cuestionar esa imagen de rey que dice, de acuerdo, pero ¿quiénes somos nosotros en un mundo que necesitamos saber quiénes somos? Cuando impera el capitalismo, cuando el capitalismo se pelea con el comunismo, cuando el socialismo está en medio, cuando todo ha sido un fracaso. Y Bellart nos dice, lo que ha sido un fracaso, lo que ha sido un verdadero fracaso, es la dignidad del ser humano. Lo que pone en el centro el trabajo de Maurice Bellart con una fuerza impresionante. Es decir, ¿qué quiere decir ser hombre? ¿Qué quiere decir ser mujer en un mundo contemporáneo? Y como muchas veces tuvo el problema de que no tenía cuerpos de varones sólidos que desarrollaran sus temas para bailarines varones, los usa con el cuerpo femenino. Es el caso de un bolero de Ravel, que llega a su éxito cuando lo trabaja en el cuerpo de Maya Plishetskaya, una extraordinaria mujer rusa que se le enfrenta a la fuerza del Estado, a Stalin, por el coraje que tenía de haber matado a su familia, por el simple hecho de haber nacido judíos. Este coraje que tiene el cuerpo de Plishetskaya, que ya lo he trabajado en otras exposiciones, es lo que la lleva a sacar toda esta inspiración estética, artística, virtuosa, que Bellart aprovecha perfectamente bien para transgredir el mundo social, para transformar el mundo social, para transformar la mirada al cuerpo femenino y las opciones que tiene el cuerpo femenino de tocar a otros. Estamos en un momento de la historia en el que lo cognitivo entra en crisis por lo afectivo.
y la obra de arte se convierte en experiencia pura, y eso lo permite la tecnología del momento. Las tecnologías de 1950 a 70. Posteriormente, la solidez de estas propuestas, 1980 hacia los 90. Y tenemos autores que dicen, la revolución, la gran revolución Bellart fue social. Sí, sí fue social. Sí fue social en términos de que pone en jaque una estructura monárquica. Sin embargo, sus logros son, reitero, en el sujeto. Foucault dice, el sujeto está preso en la estructura. La única manera de ser libre es de transformar esa estructura desde lo afectivo del sujeto para poder producirse a sí mismo. Y este es otro texto que trabajé aquí mismo con ustedes, Tecnologías del Yo de Michel Foucault. El éxito de Bellart es ese. El éxito de Bellart es estético, digo yo, más allá de lo social. ¿Por qué? Porque el cuerpo femenino lo viriliza y le saca toda esa fuerza salvaje que solamente las hormonas masculinas contienen. Y viceversa. Al cuerpo masculino logra hacerlo delicado, logra hacerlo afectivo, logra hacerlo dócil, que parece que sus hormonas no tienen esta naturaleza. Bellart lo logra. Y por eso digo, quizá discutiendo con varios autores, mujeres y hombres que lo han analizado, que la revolución, más allá de lo social, más allá de lo democrático, más allá de la revolución del sujeto, es una revolución estética, porque el cuerpo se convierte en el medio de transmisión para tocar otros afectos y dejar vibrando la pregunta, ¿qué somos los seres humanos como especie en un mundo contemporáneo? Hoy en día, que están imperando las autocracias, volvemos al poder de un solo hombre, volvemos a las megaestructuras de una sola decisión caprichosa y el mundo está reaccionando porque no nos queda de otra a este tipo de imposiciones. ¿Dónde queda toda esta revolución brillar que nos hablan de una dignidad que contrarresta la guerra, que contrarresta el racismo, que contrarresta la marginación, la destrucción social, las polarizaciones, los intereses creados? Yo digo, hoy en día, para verdaderamente volver a entender mundos democráticos, necesitamos otro Bellart con características del siglo XX. Lo dejo hasta aquí. Gracias. Pues qué reto nos pones, Vero. Muy bien. Pues bienvenida, Liliana, qué bueno que ya llegaste. Ahora sí que ya sé que vienes como loca de la calle. Aquí te... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en verlos de nuevo. Pues sí, siempre es, me cambio nada más de título, una universidad a otra. Pero muy bien, ¿me podrías dar? Ah, ya está. Ok, ¿Ya tienes acceso ya? gracias. Pues bueno, Exacto. hoy vamos a ver a este hombre emblemático, filósofo de la danza, del mundo, de la vida y de tantas otras cosas que bueno, hizo lo que tal vez no se hubiera podido imaginar que se hacía antes, ¿no? Antes de, pues, de comenzar yo con mi exposición, me gustaría pues escucharlos tal vez a ustedes a partir de los materiales en video, sobre todo que compartimos hace un par de semanas, porque para mí es interesante ver cómo ven ustedes a Béjar, porque bueno, yo como lo descubrí cuando tenía unos 12 años, pues me formé mi idea. Es muy odiado por algunos, hay gente, por ejemplo, que bailarines conocidos que me dicen que les parece que la novena sinfonía de Beethoven es un horror,
que es la cosa más espantosa que han visto. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Entonces, no sé si quisiéramos, bueno, pues, modificar tal vez un poquito el esquema de cómo hacemos habitualmente y escucharlos sobre algunas impresiones, no sé, de cualquier fragmento en video que hayan podido ver de los que compartimos y ya a partir de ahí poder pues, abrir la exposición del contexto de Bellar. Así que si alguien tiene algo que decir, es momento de hacerlo. Bueno, mientras se animan los demás, yo sí quiero comentar que los movimientos que realizan los bailarines son impecables. O sea, es una belleza cómo cada músculo lo pueden controlar y cómo la flexibilidad que tienen es impactante. Además, hay un dominio del cuerpo masculino mucho más que del femenino. Creo que pues esa es una de sus características y por supuesto se dan digamos, es una imagen cada uno de estos cuerpos de manera muy natural, ¿no? No es de que estén con telas y con, pues ahora sí, un atuendo del pasado, sino que casi está su vestuario, digamos, al ras de su propio cuerpo, entonces podemos apreciar cada músculo, ¿no? A mí me pareció que no podía dejar de ver. O sea, muy interesantes las coreografías, unos, digamos, toda una narrativa que hay detrás de todos estos desplazamientos. A mí me encantó, ¿eh? La verdad que lo disfruté muchísimo. Ay, pues sí, pues mira, le diste en el clavo. Tienes muy buen ojo analítico para lo coreográfico porque es más o menos una muy buena aproximación a lo que él pretendía hacer exactamente. Así que pues, muchas gracias por No, verlo de esta manera y bueno, esa es también tal vez una de las genialidades de Bellar, que era muy claro ver lo que él pretendía hacer con su estilo de danza. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir una impresión de estas obras que estaban en la liga del video. Si no, bueno, pues empecemos. Pues como todos los personajes, realmente lo que vemos siempre es ese genio consagrado, el artista reconocido, aplaudido, en este caso internacional. Ay, perdón, ahí hay una manita levantada. Miguel, ¿quieres compartirnos algo? No sé si ahí se escucha. Muy bien. Ah, pues, a ver, la verdad es que es demasiada información, es mucha información porque aparte a mí se me juntó con los otros anteriores, ¿no? Que no había podido chance de meterme. Y bueno, yo agradezco a ustedes lo que han compartido, ¿no? Yo lo estoy viendo de manera asincrónica totalmente y fragmentaria, pero ahorita que mencionas a Bellart, no he llegado a él, ¿no? Entonces, a lo mejor no debería hablar, pero lo que quiero decir es que aprecio mucho, porque yo creo que lo que percibo es, con lo poquito que ahorita comentó Verónica, hay un espíritu común, ¿no? Porque ahí me resuena lo que estuve viendo de Laván, ¿no? Se llama el otro, Robert Rudolph, o Robert Rudolph. Y también yo ubico desde tiempo atrás a José Limón, porque tomé una capacitación, y bueno, entre otras referencias de toda la información que han mandado, ¿no? Tanto en video como el texto, ¿no? Chequé lo de Lipovetsky también, y esta transestetización o esta revolución ahora estética, y veo que por ahí vamos a estar, o está, ¿no? También Bellart, me gustará ver cómo está esta estrella dentro de esa constelación. Y me parece que es todo un espíritu que precisamente, no sé, es tiempo de ganar claridad en ello y yo, digamos, yo quisiera, o yo intuyo de cómo podemos ser testigos de aquellas expansiones que ellos intuyeron, ¿no? Que tiene que ver con la disrupción. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy del mundo de la danza, ¿no? Ni del baile, ni del ballet, ni de nada, ni nunca lo he sido. Recientemente, los últimos años, empecé como a prestar atención. Yo me dedico al cine
y le empecé a prestar atención a la danza, uno, por grabar la danza de las pastoras, ¿no? En comunidades indígenas ñañú, ¿no? Y porque siempre yo dije, la danza de las pastoras, como si hubiera una tecla diciéndome, vea la danza de las pastoras, y bueno, pues a grabarla, ¿no? Pero esa posición también simplista o reduccionista de grabar como un sujeto que está fuera de y nada más va a grabar como para archivar, yo ahí tuve la experiencia de decir, no, es que tú aquí formas parte de, y a la hora de moverte con la cámara, hay un movimiento que estás compartiendo con la gente que está acá, entiendas lo que entiendas, ¿no? Porque hay algo que el cuerpo está dictando y que la realidad del entorno está dictándole al cuerpo y que invita a una comulgación donde se diluyen las fronteras o de repente puede decir se transgreden, pero también a veces se disuelven de manera muy suave. A lo mejor es parte de lo femenino y lo masculino. Y bueno, el hecho de poder tener alguien interés como este seminario, ¿no? De transdisciplinar o interdisciplinar, decir, a ver, es que ya tenemos que estar asomándonos, ¿no? A estas otredades y a qué tienen las otredades, cómo se relaciona lo social con lo estético, la danza con el cine, este arte con esta otra, o cómo nos vinculamos nosotros. Yo no estoy en ninguna universidad, no soy de la academia, las cosas que he descubierto, de repente llego a coincidir como con ustedes ahora, y digo, mira, hemos pasado, por las mismas intuiciones, traemos nuestra manera de lenguaje se articula distinto, pero podemos entendernos, ¿no? Y no tenemos que super conocernos, basta como con hacer la conexión con aquello, no sé si es esencial, no sé si es lo más natural, lo más simple de escucharnos, ¿no? O de la escucha, y y entonces desde ahí yo vibro con este tema y bueno, espero ser receptor y receptivo y gracias. Muy bien, muchas gracias. Así es, ¿no? Siempre al final todo resuena entre todas las disciplinas artísticas. Justo vengo yo de dar mi clase en el claustro de Sor Juana y hoy veíamos pues esta relación que acaba desembocando en la videodanza, que es ¿no? La comunión del cine y la danza, que comparten como esta preocupación por el movimiento al final, ¿no? Por una manifestación del movimiento. Y después pues, puedo mandarte justamente una película sobre la novena sinfonía de Béjart que se hizo hace unos años, pero está tratada como un elemento cinematográfico. Creo que te puede interesar. Muy bien, pues bueno, entonces regresemos a este joven Béjart. Joven porque vamos a ver también pues estos primeros años en los que nadie ponía sus esperanzas en que fuera como el hombre que iba a transformar la manera de ver la danza y claro, pues siempre tenemos esta imagen pues ya, ¿no? Béjart con esta cara de seriedad, un hombre con una mística especial, era para mí, cuando yo era muy chica y lo veía, se me hacía que era así como un cura, ¿no? Como pues, un pastor de una iglesia, ¿no? Su manera de caminar y su manera de expresar algunas cosas. Y quiero ponerles ahorita, bueno, esta frase que me encanta, porque además él era un hombre con un ingenio y una modestia para hablar de sí mismo. Y él no se quiso nunca encasillar en nada. De hecho, decía, por ejemplo, que él no era ni clásico ni contemporáneo, que él no conocía lo que era lo clásico o lo contemporáneo en la danza, que él era un hombre del mundo, era un artista y que él hacía las cosas como el mundo y la vida y el cosmos incluso se lo iban dictando, ¿no? Y entonces él se definía un poco en estos términos, es que es un poco, pues, gracioso incluso, ¿no? Pero era su manera de decir que él no pertenecía a ninguna etiqueta. Soy contemporáneo, postafricano, pseudoclásico, mínimo japonizante, moderno argentino, folclórico retro e indo petipatista. Y esto de petipatista es un término que él se inventó para referirse a Marius Petipa y el ballet clásico, académico, grandioso, ¿no? Del Lago de los Cisnes y demás. Pero en realidad en esta frase, pues podemos saber muy bien quién era él, porque justo él lo decía, yo soy un hombre del cosmos, ¿no? Y busco hablar como de todo lo que he ido descubriendo en mi vida. Y también tenemos aquí unos 30 segundos de él diciendo lo que es la danza, y esto es como yo recuerdo cuando veía documentales en la televisión siendo adolescente, ¿no? Como esta manera tan parsimoniosa de hablar, pero como tan emotiva y respetuosa sobre su oficio. Danser, c'est avant tout communiquer.
s'unir, rejoindre, parler à l'autre dans les profondeurs de son être. La danse est union, union de l'homme avec l'homme, de l'homme avec le cosmos ou de l'homme avec Dieu. Eso, simplemente, ¿no? La danza es la unión pues, del hombre, del cosmos y Dios, ¿no? Eso es, y es muy significativo. Para él, aunque no lo expresaba de esa manera, la danza era como una religión, ¿no? Era algo sagrado y en función de esto creó obras tan distintas unas de las otras, ¿no? Pero siempre con esta visión. La humanidad era lo que le importaba, ¿no? Y bueno, pues Maurice Béjart nació como Maurice Jean Berger el 1 de enero de 1927 en Marsella, que también, pues, si quisiéramos hacer estas anécdotas que la historia nos ofrece, pues es la tierra donde nació Marius Petipa, el gran creador del ballet clásico. Y él en muchas ocasiones hacía un poco esta referencia, ¿no? A que compartía con alguien que había transformado unas estructuras el lugar de nacimiento y que en este ambiente un poco mediterráneo, ¿no? Del sur de Francia, había como una tierra fértil para la creatividad y la creación. Su padre, que era Gaston Berger, era un hombre de origen muy sencillo, de origen además senegalés, ya está nacido él en Francia, o sea, tenía este bagaje africano, digamos de algún modo, que había empezado pues con un taller mecánico y con algún tipo de autoempleo de esa manera, pero era un hombre curioso y culto. Y esa curiosidad y su necesidad de absorber todo lo que pudiera la cultura, eventualmente lo convirtió en un destacadísimo filósofo en Francia, o sea, es uno así como de los héroes del panteón francés en cuanto al pensamiento, y llegó a ser incluso director de la educación superior en el Ministerio de Educación francés. Entonces también por supuesto que este camino de vida de su padre marca mucho la personalidad de Béjart, ¿no? Porque el papá fue fundamental en abrir la mente de su hijo, en darle toda la literatura, en fomentar el descubrimiento y la curiosidad. Y esto se vio pues reforzado cuando la mamá de Maurice Béjart fallece cuando él tenía 7 años. Entonces el papá se queda a cargo de los 2 hijos que tenía y en vez de ver como estos hombres y con la tragedia de ahora qué hago con mis hijos y yo tengo mi trabajo y demás, les creó un ambiente rico en conocimiento y entonces les construía teatros de marionetas, les hacía las marionetas, les ponía música, les daba libros a leer. Maurice Béjart en alguna de sus memorias y escritos dice que él a los 10 años ya había leído todo Molière y estaba devorando las obras de Shakespeare, porque su papá, como era el mundo que conocía, pues les daba a sus hijos estas cosas, ¿no? Y se escapaba, por ejemplo, con su hermana a espiar en la ópera de Marsella y ver cómo ese mundo que sucedía en el escenario, con su hermana incluso hacía pequeñas obras de teatro, pero no crean que Los Tres Cochinitos y El Lobo Feroz, ¿no? Con su hermana cuando tenían 11 años, cuando él tenía 11 años, hicieron una pequeña representación del Fausto de Goethe y él se imaginó los personajes y el ambiente donde iban a hacer esto. Entonces, esta infancia pues lo marcó, ¿no? Porque su entretenimiento era esto, no era tal vez el entretenimiento infantil habitual de esta Francia del 1934, 35, ¿no? Que además ya empezaba como a calentarse ahí un poco el ambiente. Y él llegó a la danza, como él mismo decía, no por sus ideas, sino por las necesidades de su cuerpo. Y es que ya en su adolescencia, a los 14 años, sufriendo los estragos que estaba ocasionando en la sociedad francesa en general, la situación de guerra y la ocupación, empezó a perder peso, a estar un poco desnutrido, y el doctor de la familia le sugirió a Gerard Berger pues, que lo pusiera a hacer algún tipo de actividad física. Y entonces, pues se imaginarán que este hombre
tan cultivado, tan amante como del intelectual, del pensamiento del arte, pensó que la actividad física ideal para su hijo eran las clases de ballet. Y entonces, en aras de mejorar su endeble y flacucho cuerpo, lo lleva a estudiar con una maestra en Marsella, que además le dice que tiene 2 pies horribles y grandes como unas calabazas, que no va a servir para nada, que no tiene ninguna característica, ¿no?, que le ayude a ser un bailarín. Pero pues bueno, era la actividad física que iba a hacer, lo que su padre había escogido para él. Y bueno, pues también en esto él empieza como a descubrir la danza. Él estaba formado, por supuesto, en la tradición clásica más académica, que era lo que había en su país, porque además, bueno, ya había sido la Revolución Rusa, ya había habido este gran éxodo de las grandes estrellas del ballet ruso por toda Europa, y pues era la disciplina que se enseñaba, ¿no? Era el ballet que había a la mano. Ya más tarde decide tomar la decisión, después de haber bailado un poco en la Ópera de Marsella, así como figurante, decide ir a París para continuar ahí sus estudios. Y es en este momento, 1946, cuando él va a cambiar su nombre y toma Béjart el nombre de Armande Béjart, que era la esposa de Molière, a quien él admiraba profundamente. Entonces decide hacer como un homenaje a esta mujer que en cierta manera era hija de la productora de las obras de teatro de Molière, y con quien también, por acá entre nos, Molière había tenido un amorío antes de casarse con la hija. Entonces, para él representa como esa fuerza atrás del teatro, y toma el nombre de Béjart. Aunque él ya estaba convencido de que iba a ir a París a estudiar, continuar sus estudios de danza, él en un principio quería ser cineasta o director de teatro. Realmente a él, más que ser como el intérprete, lo que le interesaba era la puesta en escena, ¿no? Pero bueno, pues él tenía como que empezar por algún lado. Entonces, Maurice Béjart va a estar formado ya en su línea dancística por 2 escuelas, digamos, ¿no? Por un lado, la de sus profesores de danza, que es esencial para reconocer, como él mismo decía, que él no revolucionó. Eso él lo repetía muy a menudo. Decía, yo no revoluciono las cosas, yo desempolvo. Y es que justamente él fue formado en toda la tradición de la danza clásica rusa, porque ya llegando a París empieza a estudiar pues con otro grupo grande de figuras destacadas, ¿no?, refugiadas de la Revolución Rusa, como Matilda Szczecinskaya, Lyubov Yegorova, Nora Kiss, y entonces él absorbe esto. Posteriormente incluso va a Inglaterra a estudiar con Vera Volkova, que era otra rusa, que estaba en Inglaterra empezando a enseñar la técnica de lo que ahora conocemos como Academia Vaganova, ¿no?, que era la escuela imperial rusa. Y entonces él afirmaba que él no había revolucionado nada, sino que había desempolvado lo que existía para que se pareciera más al siglo en el que estaba viviendo, ¿no? Pero al final, él tenía un gran respeto por la tradición académica del ballet, al grado que él, por un lado, siempre contrató maestros rusos en todas las compañías que tuvo. Los maestros que impartían la clase de ballet, porque la daba él, eran rusos. Estuvo, por ejemplo, Asari Plisetski, primo de Maya perdón, hermano de Maya Plisetskaya, y Asaf Meserer, primo de Maya Plisetskaya, dando clases en su compañía, además de bailar. Y entonces para él era importante, porque a partir de ese cuerpo del ballet clásico, que además Petipa había como engrandecido, magnificado y llevado como a esa belleza técnica, él desempolvó y creó lo suyo. Y se nota. Entonces, un poco también, Silvia, tu reflexión es que si esos cuerpos son tan perfectos, tienen toda esa flexibilidad, la precisión que tienen, porque a pesar de ser una danza, digamos, no de tutú y puntas, porque eso sí, él rechazaba por completo esa imagen del ballet, por eso era desempolvarlo, ¿no?, sí consideraba que el entrenamiento era fundamental. Entonces son cuerpos muy severamente trabajados como en esos cánones de la alineación, de la limpieza técnica que promovía el ballet clásico. Y pues otra escuela, ¿no?, es esta, lo que su papá le enseñó.
todas las cosas que nutrieron su obra provenían de estas experiencias de su infancia junto a su padre. Incluso, por ejemplo, pues el papá era de origen senegalés y él, en el fondo, pues eventualmente fue a Dakar y ¿no? montó sus obras por ahí, pero él, por ejemplo, cuenta una anécdota que cuando llegó su consagración de la primavera en 1959 al Senegal, el presidente de Senegal le dijo que solamente alguien con sangre africana hubiera podido hacer esa obra como tan primitiva, ¿no? Y él, en ese momento él se dio cuenta que era cierto, que él no había sido criado como un senegalés, había sido criado como un francés, pero es algo, ¿no? Había dentro de él que le daba como esta parte más primitiva. Y bueno, entonces él entra a bailar a la Ópera de París brevemente, gracias a un hombre que conoció en Marsella, que le iba a empezar como a promover como un futuro de la danza, como así la estrella prometedora de la danza, cuando en realidad no tenía como las condiciones físicas. Pero entonces, gracias a él, a que voy llegando a París, ¿no? Teniendo como acceso, y fue recibido en la Ópera de París. Trabajó, por ejemplo, con Leo Staats, que era uno de los coreógrafos que estaban en París en los años 40 y picos, y pues como no le veía ninguna capacidades, en su ballet El Festín de la Araña lo eligió para hacer un gusano que se arrastraba por el piso, ¿no? Que bueno, era un papel un poco tal vez indigno para otra figura, pero para él fue esta posibilidad como de explorar un movimiento pues animal, ¿no? Más o sea, fuera de la forma humana tradicional y tenía que arrastrarse con el piso con una tela verde que lo cubría y hacer, en fin, que pues eso justamente él también dijo, otro bailarín convencido de querer ser bailarín se hubiera ofendido terriblemente que lo pusieran a hacer el gusano verde en el festín de la araña, ¿no? Pero era un paso para esta capacidad como de la plástica del cuerpo. Y después también, pues, descubrió a Serge Lifar. Serge Lifar era un ucraniano que había estudiado con Bronislava Nijinska. Bueno, veremos que realmente Nijinska está en todo lo que hemos visto de alguna u otra manera, ¿no? Él había sido alumno de Bronislava Nijinska en su escuela en Kiev. Tras la revolución y problemas políticos y sociales que había, Nijinska se va a alcanzar de nuevo a Sergei Diaghilev y sus ballets rusos, y como no tenía hombres, Diaghilev pues le pide que le consiga hombres y manda a llevar a Serge Lifar a París, junto con su primo Sergio Unger, que después fue fundador de la Compañía Nacional de Danza aquí. Bueno, entonces Serge Lifar se queda, después de hacerle unas tretas ahí a Balanchine y arrebatarle la dirección de la Ópera de París, se queda como director hasta que lo invitan a retirarse por acusarlo de colaboracionista durante la invasión alemana, pero bailaba, él se sentía como, Lifar se sentía el sucesor de Nijinsky. Y casi toda esta generación que vio bailar a Lifar todavía en los años 40 se refieren a Lifar como la última imagen, así la cereza del pastel que los convenció de querer ser bailarines, cosa de la cual pues no se apartó tampoco Maurice Béjart, e incluso, bueno, hizo una relación con Lifar. Lifar le hizo un par de duetos con Lisette d'Arsenval, que era una de las también mujeres estrellas prominentes de la Ópera de París. Y entonces él siguió en esta línea que tenía Lifar como muy basada en lo clásico, pero con un sentido neoclásico y de exploración un poco más hacia lo teatral. Y entonces, bueno, aquí tenemos a Béjart como en este cuerpo que él mismo decía que no tenía como la rotación perfecta ni los pies perfectos, pero tenía pues lo que han tenido otros finalmente, ¿no? Uno ve a Nureyev en videos y dices, bueno, que prácticamente era tan limpio, ¿no? Pero tenía la motivación, que es más importante que tal vez tener el empeine más perfecto del mundo, ¿no? Y bueno, entonces más o menos haciendo una recapitulación de su vida previa a su gran fama, empieza a estudiar en Marsella y hace su debut de bailarín en la Ópera de Marsella en 1941.
Fue un año en la Facultad de Filosofía, porque presentó sus exámenes de la preparatoria francesa del ministerio, y fue un año en la Facultad de Filosofía. Después, bueno, ya es cuando se va a París y continúa su formación con todos estos rusos traspolados a Francia. En el 46 es cuando cambia su apellido a Béjart, y él sigue con esta curiosidad. Gracias a los viajes y a este espíritu viajero, es que él formó como esta gran filosofía de danza, ¿no? Se va una temporada a Londres, justamente cuando andaba buscando a esta maestra Vera Volkova, y pues lo contrata Mona Inglesby, que había fundado una compañía que se llamaba International Ballet, que era una competencia como lo del Sadler's Wells Ballet, que eventualmente sería el Royal Ballet. Y ustedes se podrán imaginar a Maurice Béjart bailando en esta compañía de Mona Inglesby. La variación del pájaro azul del tercer acto de La Bella Durmiente, que es lo más clásico que se puede, ¿no? Pero bueno, pues era parte también de su aprendizaje. Después va a París, ya a Alifar lo habían perdonado, por cierto, un poco, y también decide que necesita como salir de esa esfera, porque al final lo que sucedía en Francia y lo que sucedía en Inglaterra venía pues de esta misma raíz del ballet clásico. Y entonces se va a Suecia, que Suecia es un caso interesante porque hubo ahí en un principio, bueno, Suecia tenía su teatro real con una compañía de ballet y ópera, con todas las casas reales europeas, pero fue un terreno como muy fértil también para el modernismo y las vanguardias. Estaba un empresario que se llamaba Rolf de Maré, que creó 5 años una compañía que se llamaba Los Ballets Suecos para competir con los ballets rusos de Diaghilev. Y de esta iniciativa, que nada más había durado 5 años, surgió como esta apertura hacia las vanguardias. Y una de las compañías que van a surgir como en esta descendencia, digamos, de los ballets suecos, de Rolf de Maré y de Jean Borland, va a ser el ballet Kullberg, de Birgit Kullberg, que por cierto es la mamá de Mats Ek, este coreógrafo que acaba de cumplir 80 años y que hace unas cosas de danza, teatro contemporáneo súper especiales. Y ahí entonces, en Suecia, y con el ballet de Birgit Kullberg, él descubre este otro lado de la danza, fuera de la perfección académica imperial, descubre la expresividad a través de la coreografía, descubre una danza emotiva, sensible, incluso con aires psicológicos, ¿no? Y pues esto empieza a abrirle también un panorama hacia explorar sus propias emociones a través de la danza. Cuando regresa a París, se va a unir a la compañía de Roland Petit y a la compañía de Janine Charrat, que eran estos hombres. Bueno, Roland Petit, en mi caso particular, tenía unos 3 años más que Béjart, pero que venían de la Segunda Guerra Mundial, venían de una situación de desolación, la ocupación, de vivir un poco con temor, de ocultar tus ideas, de no poder expresar libremente lo que opinabas porque el vecino te denunciaba por una barra de pan. Venían pues también de la muerte que provoca naturalmente la guerra, de este ambiente, y Roland Petit incluso ya había rechazado formar parte de la gran institución que era la Ópera de París y había hecho sus ballets de París. Una compañía que hace estas cuestiones como de danza, teatro, mezclándolo a veces con ritmos más populares, con más sensualidad. Ahí está, por ejemplo, El joven y la muerte, Le jeune homme et la mort, que es el más claro ejemplo del trabajo de Petit. Entonces Béjart empieza a trabajar con él. Janine Charrat también bailaba con Petit, luego hace otra compañía. Janine Charrat va a seguir como esta corriente de Roland Petit, la danza teatro a la francesa postguerra, y pues Béjart trabaja muy bien con ellos. En el año 51 regresa a Suecia y ahí hace como su primer ballet. Y también va a hacer una propuesta del Pájaro de Fuego, que es cuando él descubre a Stravinsky. Y él también dice que el descubrir a Stravinsky, que era una música como muy visceral, primitiva en muchas ocasiones, le hizo así como un clic y marcó la manera en la que iba a abordar él también su trabajo, ¿no? Como desde esa cuestión que no controla la razón, sino como el instinto primitivo. Después de este tiempo en Suecia, entonces se va
regresa a París y hace su ballet, que ya es, digamos, su primera coreografía importante dentro de los ballets de Jeanine Charrat, que se llama La Invitación al Viaje. Está basado en poemas de Baudelaire. Y bueno, aquí va a empezar entonces, bueno, perdón, les voy a poner este pequeño fragmento de el Desconocido, el Inconnu, que es esta como primer ballet que hizo en Suecia. Y vamos a ver muy poco, pero a mí me llama mucho la atención como esta similitud con la obra de Roland Petit, porque no podemos como dejar a un lado la influencia que tuvo Petit, y es el sello de esta época, ¿no? Es como presentar situaciones cotidianas, así como la Fille Malgardée o La Niña Malcriada pretendía presentar un ballet con un tema cotidiano en 1789, pues también en la posguerra eso es lo que se quiere, como tocar a la gente, como viendo que el bailarín es alguien igual que yo, ¿no? Vamos a ver este pequeñísimo fragmento que no sé si están viendo o siguen viendo mi PowerPoint, porque no sé si tengo que hacer. Seguimos en el PowerPoint, Lili. Ok. Entonces necesito agregar esto. Ya. Es que es una página del Instituto Nacional del Audiovisual. Vamos. Listo, ya lo vemos, gracias. Maurice Béjart, directeur et chorégraphe des Ballets de l'Étoile, est venu danser ce soir avec une toute jeune ballerine, Ariel Poignet, Vamos a quotidiennement dans sa darle rue. aquí una adelantadita, perdón. Pero, quiero que lo vean a él. Lili, no tiene sonido, ¿eh? A ver. Bueno, vamos a dejar ahí porque es largo. Ay, y ahora vamos a regresar a donde estábamos. Ok. Y listo. Y bueno, pues este es el estilo como inicial de Béjart. Está todavía muy lejos de lo que le conocemos, pero es interesante cómo es
pues como la apariencia de la época, ¿no? A mí me recuerda, por ejemplo, al Carmen de Roland Petit, por supuesto, al Joven y la Muerte, la Devoradora de Diamantes también de Petit, con estas escenas dentro de una habitación con ropa, pues, de uso cotidiano, ¿no? Y pues va a ser la grabación es de 1957, pero esto es un ballet que él hizo en 1951, es como su punto de partida en realidad. Y bueno, pues aquí está un poco, ¿no? Sus influencias, los ballets de París de Roland Petit, el International Ballet de Mona Inglesby, el Ballet Real de Suecia y el Ballet Pulver, ¿no? Que si los pusiéramos todos así como una licuadora, pues bueno, tiene de todo, porque Mona Inglesby era como la defensora, ¿no? del ballet clásico imperial ruso. Incluso gracias a Mona Inglesby es que se conservaron las notaciones Stepanov de los ballets de Petipa y ella los reponía junto con Nikolai Sergeyev en su compañía y bueno, luego se repusieron también para el Royal Ballet, ¿no? Pero entonces Mona Inglesby es la tradición rusa. Los ballets de París, bueno, Roland Petit, pues es esta generación posguerra, que también quería darle una vuelta a la formación del academicismo francés. El Ballet Real de Suecia, que había tenido como influencias provenientes pues de los maestros de ballet italianos y franceses, y el Ballet Pulver, que era esta apertura hacia la danza expresiva. Estos son los ingredientes que mezclados van a ir formando, si no definiendo por completo su estilo, pero formando el movimiento en Maurice Béjart. En 1954, después de que hizo esta ballet, decide él que tiene que hacer una compañía, ¿no? Entonces, primero le llama a los ballets romantiques, un poco para retomar esta idea como del gótico, ¿no? De los años 1830, pero bueno, finalmente en 1955 ya lo deja como Le Ballet de l'Étoile, los ballets de la estrella, y la fundó con Jean Laurent, que era un crítico de danza y quien lo había incluso impulsado desde Marsella a dar el salto a París. En estos ballets hace coreografías con influencia del teatro, la poesía y la música contemporánea. Él va por ejemplo, hace esta sinfonía para un hombre solo, que también fue como de sus piezas emblemáticas y con los que dio sustento a esta primera compañía. Y bueno, pues también invitó de pronto a otros creadores a completar los programas de su compañía, ¿no? Pero esta es la primera. Si ustedes ven todavía, pues la publicidad tiene estos tutús románticos con zapatillas de punta, que pues son como esta continuación, ¿no? de su formación académica. Después viene un momento que va a ser clave. En 1959, el director del Teatro Real de la Moneda de Bruselas le pide, después de haber visto algo del trabajo del Ballet de l'Étoile, que haga una consagración de la primavera. Él ya había tenido este descubrimiento con Stravinsky en el 51 con El Pájaro de Fuego, y pues el Teatro Real de la Moneda no es, en cuanto al ballet, estaba más o menos perdido. Había tenido su época de esplendor justamente cuando el papá de Marius Petipa, hacia 1830, 20, había sido el director del ballet en la ópera de Bruselas. Pero no tenía, digamos, no se distinguía, ¿no? En este momento por su calidad dancística. Y entonces, este administrador de teatro lo invita a hacer nada más este espectáculo. Béjart llegó ahí y dijo, los bailarines eran malísimos, y entonces decide, salvo 2 que 3 que estaban más o menos decentes, entonces trae él a sus bailarines que tenían Le Ballet de l'Étoile, y con otra compañía muy chiquita inglesa que se llamaba The Metropolitan Ballet, y entonces formó un gran grupo de bailarines y hace esta consagración. Y es la misma que años después llevaría al Senegal, y que le diría el presidente del Senegal que solamente alguien con sangre africana podría haber hecho algo tan ritual, ¿no? Y para él, bueno, en resumidas cuentas, porque escribió todo un texto como muy profundo, esta consagración de la primavera era un himno a la unión del hombre y la mujer en lo más profundo de la carne, una unión del cielo y de la tierra, una danza de vida o de muerte eterna como la primavera. Esta es y bueno, tuvo tanto éxito esta consagración que al año siguiente este mismo administrador del Teatro Real de la Moneda le dice, ¿y si te
quedaras como compañía residente, hicieras aquí realmente algo con el ballet. Y es así que surgen en 1960 los famosos, el ballet del siglo XX de Maurice Béjart, ¿no? Para, digamos, darle vida nueva a este Teatro Real de la Moneda y que tuviera una compañía de danza permanente, ¿no? Y en esta época, pues va a tener obras marcadas por la espiritualidad, por las filosofías orientales y la música contemporánea. Hay un hecho, además, que coincide. Yo no sé si son estas casualidades de la vida. En 1960 su papá falleció abruptamente en un accidente automovilístico, siendo todavía muy joven, y por supuesto que para Maurice Béjart esto fue, ustedes se imaginan, el hombre que le había tendido el camino, que le había enseñado todo lo que sabía. Entonces, por supuesto que hay esta búsqueda como espiritual de llevar el dolor, de entender la vida, de trascender incluso, ¿no? Y entonces, en este momento, ya en la nueva compañía, pues también, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Empieza a trabajar de otra manera. Otra cosa que va a ser característico de los años que estuvo en el Teatro Real de la Moneda es que tiene muchas giras. Bailaban 6 meses en Bruselas y más o menos pasaban 6 meses de gira, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, llegó en el 68 a México en las Olimpiadas con su novena Sinfonía de Beethoven. Pero estos viajes que hizo por todo el mundo, o sea, fue a México, fue a China, fue a Japón, fue a Senegal, fue a Israel, para él fueron también una manera de descubrir las distintas religiones del mundo. Y entonces él fue, o sea, él seguía el budismo o seguía todas las religiones que él iba descubriendo, pero finalmente incluso hacia finales de los años 60 se convirtió al Islam. O sea, él fue musulmán prácticamente el resto de su vida, ¿no? Y sí, hay recuentos de algunos bailarines que dicen que sí oraba 5 veces al día, pero que él necesitaba, y claro, eran estos años posteriores a la pérdida de su padre, y sí, seguramente necesitaba como algún cobijo espiritual, o tener algo que asirse, ¿no? Espiritualmente. Y entonces con estos viajes descubre la espiritualidad, y esto va a nutrir mucho su estilo coreográfico, ¿no? Vamos a tener, obviamente, estas filosofías religiosas, o el mundo oriental también muy metido en su obra. También, bueno, en este periodo recién es que él hace el famoso bolero. El bolero, yo siempre tengo que decir que originalmente fue una creación de Bronislava Nijinská de 1924 para los ballets de Ida Rubinstein. Ida Rubinstein era una empresaria, amante de las artes escénicas. Ella quiso bailar, bailó en Sherezada de Mikhail Fokine, bailó, pero bueno, no era muy buena bailarina, pero era muy buena convocando mentes talentosas, y le pide Ida Rubinstein, así con la autoridad que tenía, a Ravel que le compusiera una musiquita para un balletito con estilo español, y Ravel nada más no sabía qué hacer, hasta que él decide componer el bolero, que en realidad de español no tiene nada, o sea, aire español no tiene, pero tiene una melodía muy sensual, porque lo que la Ida Rubinstein quería era bailar sensualmente. Y en este ballet de Nijinská, Ida Rubinstein está en una taberna, baila arriba de una mesa y todos los hombres de abajo la admiran. Si les suena familiar, el bolero de Béjart, no es casualidad. Entonces, es esta sensualidad de la bailarina que ahí sí en la obra de Nijinská tenía un traje español y todos los hombres la quieren seducir y la ven desde abajo de la mesa. Y él hace, pues digamos, una abstracción, lo que él aprovecha. Es más, él creó la coreografía con una canción popular griega para encontrar en la bailarina, que era la primera mujer que bailó este bolero, se llamaba Tuskia Sifnios, y entonces con la melodía griega encontró como una sensualidad del movimiento que no tenía la música de ballet, ¿no? Y él dice que un día estaba en la playa y vio a esta Tuskia Sifnios, que era de origen entonces yugoslavo, salir del mar, no era una bailarina, pues, y que la vio caminar como tan sensualmente que decidió que le quería hacer una coreografía. O sea, él estaba como, se fascinaba como con la sensualidad del cuerpo, y en este caso era el cuerpo de una bailarina, no bailarina. Entonces hace el bolero, es también como uno de estos grandes hitos en su carrera, pero además es un clarísimo ejemplo de un concepto que
vamos a ver ahorita al final, que se llama el andrógino ideal, que es este concepto de justo, como él no crea una obra para una mujer o para un hombre, él crea una obra para un cuerpo que le puede ofrecer ciertas calidades o cualidades en el movimiento, en la emoción, en la intención. Y este bolero, que se estrenó en 1961 con una mujer, tiene, o sea, la mujer es la melodía y el ritmo son los que están abajo. Y hay varias combinaciones, ¿no? Pero bueno, originalmente era el ritmo eran hombres. En 1979 él decide regalarle este bolero a un bailarín del cual él estaba espiritualmente y artísticamente enamorado, que era Jorge Don. Y es como entonces esta comprobación de que el bolero o la coreografía de Béjart no está destinada a lo que cada género o sexo le puede ofrecer, sino al artista lo que le puede ofrecer, ¿no? Y pues la verdad a mí me parece, el bolero lo han bailado, él en su vida se lo dio a 40 estrellas, entre ellos Maya Plisetskaya, que le suplicó que se la diera. Era un regalo que Béjart le hacía. A mí últimamente me da un poquito como de no sé qué, ver que este bolero se baila sin ton ni son todos lados, porque era como una especie de regalo especial que Béjart le hacía a un bailarín o bailarina en quien él veía ciertas cualidades espirituales capaces o dignas de recibir el bolero. Claro, como Béjart ya se murió, ya no se pasa por ese, digamos, como entendimiento espiritual y ahora ya cualquier obra, ¿no? Que yo incluso no sé, sería tal vez una obra que sepultaría, hubiera sepultado con Béjart. Esa es mi muy particular opinión. Y bueno, aquí tenemos unos momentitos de la Tusquia Sifnios, pegados con un momentito de
Y bueno, entonces para mí este bolero, hecho apenas un año después de la creación de su ballet del siglo XX, es pues como la demostración más clara, ¿no? De cómo abordaba él estos papeles femeninos y masculinos hasta entonces como tan rígidamente clasificados en la danza. Incluso él decía que siempre había como luchado contra esta cuestión que dominaba el ballet clásico, ¿no? En donde todo giraba alrededor de la bailarina y que el hombre era ahí como un apoyo acompañante, pero que no tenía este mismo peso. Incluso cuando fundó el ballet del siglo XX, él pidió tener el mismo número de hombres que de mujeres, ¿no? Que arrancó de hecho con 40 bailarines, 20 mujeres y 20 hombres. Y empezó a hacer obra para hombres, que incluso dice que a veces se pasaba un poquito en como la importancia que le daba a los hombres, pero que él se sentía así como el reivindicador del bailarín en la escena. Después de 27 años hubo una serie de problemas con las autoridades belgas para ciertas mejoras administrativas y humanas que él quería hacerle a la compañía. Y entonces dijo, pues no me conceden lo que yo quiero, pues me voy, ¿no? Y empezó como, bueno, a recibir ofertas de todos lados. Le invitaban a establecerse en Leningrado, por supuesto que le buscaron de París, le buscaron el gobierno italiano, le quería proponer algo, y el gobierno suizo, y escogió Lausanne. Él dice que realmente no sabe por qué escogió Lausanne, con Lausana, pues, le gustó. Y entonces se estableció ahí, aunque bueno, también después reconoce que es una ciudad como con una historia cultural, sobre todo en la literatura, muy interesante y que estaba bien, ¿no? Pero además él dice que él no vivió nunca en ningún lado, que sí tuvo o sea, nació en Marsella y vivió en París y eh, tuvo su compañía en Bélgica y luego en Suiza, pero que él no vivía en ningún lado, porque él vivía en el estudio de danza. A él le daba lo mismo lo que hubiera alrededor. Y es con este ballet, pues, con el que va a llegar hasta el final de sus días y es la compañía que sigue existiendo aún ahora después de su muerte en 2007, ¿no? Vamos a entonces como a condensar un poco los rasgos estéticos de Béjart y que se ven, pues, fielmente como a lo largo de toda su obra, ¿no? Hay un sincretismo cultural y espiritual que está anclado en esta búsqueda de trascendencia, lo que decía un poco al principio, que es lo más sencillo, ¿no? La unión del hombre con el cosmos y del hombre con Dios, y del hombre con el hombre, ¿no? Él usa la técnica clásica, pero con esta energía contemporánea, y esto le da al cuerpo, pues, potencia, precisión y libertad, ¿no? Lo libera de esa rigidez de lo clásico, o sea, de la rigidez expresiva, pero no de lo técnico, ¿no? Porque además todos los bailarines y sus coreografías incluso son muy demandantes a la punta y como con estas alineaciones, ¿no? Él también tiene pues mucha teatralidad y dramatismo, ¿no? También puede ser herencia de sus años con Janine Charrat y con Roland Petit, con Birgit Kulberg, ¿no? Y lo que él pretende es tocar emocional y visualmente al espectador. Para él el cuerpo es un símbolo, no es un hombre o una mujer, es un símbolo, es un epicentro de lo humano, de lo sagrado, de lo político, ¿no? De lo que acontece, no es un hombre o una mujer simplemente. Usa música ecléctica, ¿no? Y esta música va a ser el pilar emocional de toda de estructura de sus obras. Entonces, lo mismo usa Mozart que Queen, por decir, hizo un ballet muy espectacular que se llama Ballet for Life, con música de Queen, que lo hizo cuando se murió Jorge Don en 1992, que además también se murió Freddie Mercury. Y bueno, entonces lo mismo usa Queen que Mozart, que Bach, que música de esta mecánica, música de Pierre Henry, que era como música diatónica, en fin. Y a veces, muchas veces lo que hacía es que él, como hizo en el bolero, ¿no? Él quería la cadencia de un tipo de música o de una cultura, pero quería hacer su ballet con otra música. Entonces, así como hizo con el bolero, que puso una melodía popular griega para después trabajar con la estructura musical del bolero de Ravel, alguna vez hizo otro ballet con música de Mozart y primero lo montó con un tango. Y ya que estaba en los cuerpos de los bailarines esta cadencia en tango, los empezó a ensayar con la música de Mozart, ¿no? Y también está muy presente en toda su construcción estética, la filosofía, la poesía y la política, ¿no? Porque para él la danza era una especie de manifiesto, o podía ser un poema, podía ser un rezo, podía ser una protesta, ¿no? Por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven
para él la describe pues así como un rezo por la humanidad. Y en general lo que él también decía es que no buscaba en varias de estas obras que tienen un carácter así como por la paz, ¿no? Que él no bailaba contra la guerra, bailaba para quitarle a la gente como todo lo negativo que el mundo exterior, ¿no? Político, social les iba dejando, no tanto quisiera como... Pero sí había rasgos, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, su obra tenía como algunas intenciones, ¿no? De hacer un llamado a la paz o de tranquilizar al público. Y algo que lo va a caracterizar es que él decía que él no quería como sorprender al público, ¿no? Digamos, con 32 fuetes como en el ballet clásico, con triples tours que hacen los bailarines ni nada, sino que lo que quería era ayudar a despertar las sensibilidades de la gente. Y decía justamente que su revolución, lo que ya nos decía Vero, ¿no? No era social, sino estética. Pero sobre todo lo que él quería hacer era democratizar la danza. Él no entendía por qué siempre había sido algo como de élite. Y para ello lo que hizo fue simplemente cambiar el recinto, y al cambiar el recinto cambia el público y se amplían las posibilidades de público, ¿no? Entonces bailó en estadios, en anfiteatros, en plazas, en lugares populares, en estadios de tenis, en fin, siempre buscaba como estos lugares donde pudiera además haber un público masivo, como en un concierto de rock, bailó en el Stade de France, que es donde se presentan los grandes cantantes de música popular, ¿no? Y también, pues entre todo, obviamente su planteamiento está, pues su manera de abordar el género, ¿no? En la danza. Él rompe entonces con la tradición del ballet, en el que la mujer era el centro de todo. El bailarín masculino muchas veces lleva, pues, el papel principal o la voz principal, ¿no? En cuanto a la narrativa, la fisicalidad, y entonces este bailarín muestra fuerza, vulnerabilidad, misticismo, erotismo, filosofía, pero es regresando como a esta idea de que son cuerpos, ¿no? Y a las figuras femeninas más bien las presenta como figuras místicas, como figuras maternales o como estas figuras virginales, o claro, figuras de deseo, ¿no? O también como proyecciones simbólicas de lo masculino. Y la mujer para él va a ser algo así como una mediadora entre lo terrenal y lo espiritual, como una entidad autónoma, ¿no? Así que puede como mediar entre lo espiritual y lo terrenal. Y hay una obra que está basada en la mitología hindú que se llama Bhakti, en donde justamente esa mujer es la que encarna la espiritualidad. Aquí está, ¿no? Bhakti. Esta es la espiritualidad, no es tanto que sea un personaje en sí, sino es esta manera de llevar al movimiento y al escenario una representación de lo espiritual. Y bueno, él también era un convencido de que esta lucha por afirmar una supuesta superioridad masculino-femenina era aberrante, que es contra natura, y la separación es una herida que procuramos cicatrizar con la expresión artística. Y es que él decía que no, pues, no, que justamente lo que le molestaba de la tradición clásica era pues esta superioridad estética o de importancia de la mujer en el escenario. Y entonces él desarrolla aquí lo que él llamaba el andrógino ideal. Este andrógino ideal no presentaba ni una virilidad exacerbada, pero tampoco una feminidad estereotipada. Era un cuerpo danzante que podía transitar entre los dos polos. No era una cuestión de orientación sexual o de género, era más bien para él una síntesis espiritual y estética, y para él el resultado de todo esto era lograr una forma superior de humanidad, simplemente, ¿no? Quitaba como estas separaciones pues estereotipadas de ambos géneros, y él lo que buscaba era una humanidad superior. Y se basa él en el mito de Platón, donde escribe con Aristófanes, justamente el andrógeno, ¿no? El mito del andrógeno, en donde al principio somos una esfera que tiene un lado femenino y un lado masculino, y esta esfera entonces tiene las características de ambos, y en algún punto se separaron y nacieron el hombre y la mujer, ¿no?
él como que anclaba su teoría del andrógino ideal remontándose a este mito del andrógino de Platón. ¿Y cómo lo va a manifestar en su obra? Primero, a través del cuerpo del intérprete, y lo que vemos en sus cuerpos son cuerpos expresivos, más allá del género, con fuerza, sensualidad, gracia, espiritualidad y animalidad a la vez. Hombres o mujeres moldeados para adquirir fisicalidad híbrida, ¿no? Ni completamente viril, ni enteramente etérea. También los papeles intercambiables o desdibujados, ¿no? Con el clarísimo ejemplo del bolero y otros tantos, ¿no? Papeles no claramente definidos por el género en muchas de sus obras, por ejemplo, la consagración de la primavera también, o el bolero. Parejas o dúos sin género. Hay varios duetos entre hombres, pero no desde una óptica como, ay, de repente podrían decir como erótica, ¿no? Sino como búsqueda de una complementariedad de energías, ¿no? Está Bhakti, también hay estos ejemplos, en El pájaro de fuego y también en El compañero errante, la canción la canción del compañero errante, en donde es una pareja de hombres, pero perfectamente podría ser una pareja de mujeres o una pareja de un hombre y una mujer, ¿no? Y obviamente esta andrógino ideal se complementa con el vestuario y la estilización, que es un uso de vestuario fluido o minimalista que desdibuja el género y resalta el cuerpo. Y bueno, a veces hay elementos femeninos en lo que consideraríamos el vestuario masculino, ¿no? Túnicas o el torso desnudo como con adornos o viceversa. Pero esto va a ser pues, el rasgo, ¿no? De su andrógino ideal, y pues así podemos entender que Maurice Béjart logró desde los años 60, 70 desmitificar esta cuestión de la mujer etérea, suave, frágil y dulce, y el hombre fuerte, viril y muy macho, para encontrar o más bien una permanente búsqueda de una humanidad superior. Muchas gracias. Pues excelente, Lili, muchas gracias, como siempre, muy completo y por supuesto interesantísimo cómo va transformándose el cuerpo y cómo se van valorando otras eh, actitudes, por supuesto, y otros referentes, ¿no? La verdad, muy interesante. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues entremos rápidamente con Adriana. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Bueno, pues en esa cuarta sesión de la percepción estética del cuerpo desde la visión masculina en coreógrafos de la modernidad, nos estamos focalizando en analizar la obra de Maurice Béjart y el ballet del siglo XX. Creo yo muy importante señalar, a raíz de las dos exposiciones que hicieron Vero y que hicieron Liliana, que lo que hoy estoy trayendo es un intento por contrapuntear, un poco lo empecé a hacer desde la sesión pasada, cuando analizamos la obra de Balanchine, porque no necesariamente desde los estudios de género se comparte la visión o la manera como justifican, explican o elaboran, tanto Balanchine como Béjart en este caso, su propuesta, por ejemplo, en el caso de Béjart, a través de la construcción de la obra del andrógino. Específicamente me quiero referir al hecho de que desde los estudios de la danza se empieza a ver que hay una clara manifestación hay una clara transformación de la expresión de la sexualidad en escena. Esto sí lo decía Lili, esto sí lo decía Béjart, pero de lo que se asocia a Béjart sí es con una escenificación de la homosexualidad en escena, tanto en el rito de la consagración de la primavera, The Rite of Spring, como en el caso de obras posteriores. Esto, digamos, hay varias maneras de leerlo, digamos. Algunos autores afirman que la danza y el ballet pues ya albergaban a un número significativo de artistas homosexuales. Para algunos es incluso la expresión artística donde más homosexualidad masculina existe. Posiblemente también un gran número de homosexualidad femenina, pero esto no se sabe, porque es todavía
mucho más oculto, como si no se habla de la homosexualidad masculina, menos de la homosexualidad femenina. No se habla escénicamente, se habla puntualmente de un artista como homosexual cuando ha sido consagrado, pero no necesariamente, digamos, como un reconocimiento, con un reconocimiento social más amplio. Entonces, para algunas personas, yo les mandé el artículo, la obra de Béjart significa la obra de Béjart significa un momento muy claro en que la homosexualidad y el homoerotismo entran en escena. Se le ve a la obra de Béjart como una de las obras ejemplares en algunos de sus padres que acompañan el trabajo de Jerome Robbins y que documentó a dos hombres bailando en escena, ¿no? En ese contexto, digamos, ¿cómo verla desde los estudios de género y desde los estudios de la sexualidad, la propuesta del ballet del siglo XX? ¿Será realmente que es posible ahondar en la temática de la homosexualidad? O yo diría, y esto a mí me parece muy importante, que se abre la posibilidad de hablar de lo homosocial, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre homosexualidad y homosocialidad? Bueno, la homosexualidad es claramente la afirmación de la atracción por el propio sexo. La homosocialidad tendría que ver cómo un mismo sexo se ve a sí mismo como referente. Se busca la aprobación, un hombre busca la aprobación de otro hombre, un hombre socializa con hombres, una mujer socializa con mujeres, hasta el punto de que incluso podría decirse que la idea de las esferas separadas existe en el imaginario, hasta cierto punto en la práctica social. Es decir, no solamente estamos hablando de la práctica de actos sexuales, sino de lo que estamos hablando es de la escenificación de hombres jóvenes rebosantes de sexualidad femenina que se van a expresar en escena y que son grupos grandes de hombres que bailan para ellos, entre ellos. Claro, no lo hacen en solitario, no lo hacen de una manera ajena a las mujeres. En la obra de la consagración de la primavera, en la segunda parte, ellas van a entrar bailando también y escenificando otro tipo de sexualidad. Bueno, entonces, digamos, esta idea de la homosocialidad, de los lazos entre los hombres, ya sea, es también muy interesante porque se construyó esta noción, la que mejor lo ha construido es Eve Sedgwick, una filósofa, ¿cómo se dice?, norteamericana que enseñó en Estados Unidos. Y entonces él construye el concepto de homosocialidad que surge y se reafirma mientras existe una heterosexualidad obligatoria. Los hombres están buscando afirmar entre ellos, no necesariamente para construir actos homosexuales, sino para construirse como hombres que se afirman a sí mismos, y esta posibilidad de afirmarse a sí mismos se contrapone o no se contrapone, pero se establece entre un mismo sexo o entre las mujeres. Es interesante hablarlo desde el punto de vista de la heterosexualidad obligatoria, otra de las características de otra categoría de análisis de los estudios de género, porque lo que está haciendo, lo que sí abiertamente está haciendo Maurice Béjart con esas representaciones donde trae una expresividad del cuerpo diferente, es romper la forma como se escenificaba la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, el tema de la representación de la sexualidad en cualquiera de todas estas vertientes alcanza el escenario alcanza el escenario con la obra de Béjart, pero antes de él lo hacía sin sacudir las normas de género. De ahí que el ballet del siglo XX, pues, es muy interesante, porque también, como ya se dijo, sacude otras fronteras culturales, religiosas, filosóficas, se puede decir, políticas, y entonces, digamos, es algo más que mostrar la homosexualidad en escena, pero no por ello poco importante, porque la homosexualidad como una variación de la sexualidad, de la relación sexual entre mujeres y mujeres o entre hombres y mujeres, es interesante de ver cómo se representaría, qué significaría, ¿no? Para entender por qué se podía dar esta lectura o por qué es interesante abordar esto, pues nos tenemos que referir a la existencia de movimientos
lésbico gays. En esos años se hablaba de movimiento lésbico gay, no se hablaba tanto de un movimiento de la diversidad. Y este movimiento tiene una fuerza internacional muy grande durante la década de los años 60, durante los años 70. Entonces aquí vamos a ver una posibilidad de que, como si antes figuras como Ashton, Tudor, Liffat, Robbins, pues muchos de los coreógrafos tenían una sexualidad privada. Ahora las nuevas generaciones ya van a poder mostrar una sexualidad en escena. Y expresar la sexualidad en escena, pues es un paso, la sexualidad propia, ¿no? Sin buscar una heterosexualidad obligatoria, es un momento de enorme transformación escénica, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo esta representación de la homosocialidad o de la homosexualidad va a venir a transformar las fuerzas que dirigen el erotismo en escena. Cómo, digamos, se puede volver a analizar la relación entre movimientos sociales y ballet, entre política y poder. Estas son relaciones sociales que Béjart nos permite comenzar a analizar de una manera más abierta, por la forma como representa a los cuerpos, o al menos eso es lo que yo puedo leer en la obra, ¿no? Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención en el caso de Béjart es el énfasis de la sexualidad como un tema de pérdida de la intimidad, ¿no? O trascendencia de la intimidad, como una sexualidad colectiva, donde todos estos seres adoran en colectivo a esta mujer, como una masturbación colectiva, o como una expresión de la sexualidad colectiva también en el caso de la consagración de la primavera. Y esto va a venir a prefigurar lo que es el siglo XXI. El siglo XXI como un espacio en el cual las personas ya no van a vivir la intimidad como algo separado, en secreto, en silencio, sino como algo de lo cual se está hablando en público. Yo creo que ese elemento del análisis de la sexualidad es muy interesante de ser profundizado, que podría ser una de las aportaciones en los estudios de género a la obra de Béjart. Pero no es el único, ¿no? Porque Béjart está construyendo una obra, digamos, una obra en un momento, en un periodo histórico que se ha caracterizado como el comienzo de la incertidumbre histórica. Ya no tenemos los referentes claros que hubo durante en las entreguerras, durante la Guerra Fría, sino hay un nuevo orden político donde el centro político mismo se ha perdido. Va a haber más enfrentamientos, va a haber mayor globalidad y por lo tanto una globalización de la danza y una masificación de la danza. La llegada del ballet a los grandes escenarios colectivos. Y esto le va a permitir nuevamente hacer una exploración a Béjart de la obra de la danza en contextos urbanos. No se puede negar, por supuesto, ya se dijo, la influencia de Oriente en la obra de Béjart, siendo él el hijo de un filósofo, de un hombre de África, pero también habiéndose él acercado a la obra de filósofos tan importantes como Rabindranath Tagore, después de su visita a la India, lo acerca a las diosas. Ya nos estuvo explicando Lilian cómo esta influencia lo lleva a tener una representación diferente del cuerpo que no busca solamente ser sexualidad, sino busca ser sensualidad, erotismo, misticismo, pero lo hace de una manera que al hacer esa intersección entre sexualidad, filosofía, búsqueda religiosa, en un contexto de globalización, va a lograr tejer puentes y diálogos con con otros centros de construcción del movimiento del cuerpo. Entonces, digamos, yo creo que ahí se puede hablar bastante de su representación. A mí me llama muchísimo la atención que Béjart finalmente construye todo esto desde Bruselas, que es una sociedad relativamente conservadora, ¿verdad? No lo hace necesariamente desde Francia o desde Estados Unidos, como hemos visto con otros artistas. En ese sentido, digamos, se proyecta mucho hacia otros centros culturales desde su propio espacio. Entonces, Béjart se puede leer como un puente entre historias, como la posibilidad de buscar una interseccionalidad donde apenas se está construyendo, es decir, entre la relación entre historia mundial, historia de género, sexualidades, y es una inspiración para realizar este ejercicio, ¿no? Yo les quisiera dar desde los estudios de género
algunos ejemplos de cómo voltear nuestra mirada si queremos reconstruir el escenario donde están ocurriendo estas intersecciones y colocando la obra de Bellart en esas intersecciones. Por ejemplo, Patrick Manning, una historiadora, nos señala que ha habido un cruce muy escaso entre historia mundial e historia social, y mucho más entre historia mundial e historia de las mujeres, género y sexualidad. Y esto sí lo hace Bellart de una manera magistral. Desde la historia mundial muchas veces se percibe la historia de las mujeres como reducida a la familia y a la vida privada. Tú dices, voy a contar la historia de las mujeres y la gente piensa, nos van a hablar de la familia y la vida privada. Cuando en realidad lo que las historias de género están diciendo, lo que queremos justamente es cuestionar esta manera tan estática en que se ha visto lo público y lo privado. Lo que se requiere es reconocer cómo el Estado interfiere en la organización familiar, en los valores sociales y cómo estas oposiciones binarias público-privado, masculino-femenino, pues en realidad son construcciones artificiales. Y ahí es donde, nuevamente, perdón, para mí la obra de Bellart es muy fuerte. Desde los estudios de género decimos que los estudios de género no están justamente cuestionando estos patrones tan estáticos y están diciendo que no se deben que se debe de buscar caminar en ambas direcciones para ir viendo más cómo el ser humano se construye desde lo privado, en lo público, cómo se relaciona la familia y el género, la sexualidad y el género, la historia, la cultura y digamos, estas dicotomías gay, hetero, blanco, negro, pues deben ser queerizadas, ¿no? Es decir, complejizadas para mostrar cómo se han ido, cómo en realidad coexisten. Y hay uno de los puntos de referencia muy importantes, pues es referirse al poscolonialismo. Al colonialismo, claro, porque ha existido, y al poscolonialismo como una forma de trascenderlo, para complejizar y cruzar fronteras. Y ahí es donde nuevamente Bellart muestra, es que esto sí es posible en el arte. Uno puede traer representaciones del cuerpo africanas a la escena, puede traer representaciones occidentales a escena, propuestas de carácter muy sensualizado con propuestas místicas, etcétera, ¿no? La creciente visibilidad de las personas trans ha sensibilizado al público sobre las definiciones de género, pero no se trata solo de reconocer pronombres, a lo que se ha reducido mucho el tema de lo trans, sino de comprender la variabilidad histórica y cultural del género para que entonces nosotros no pensemos solamente en el género como algo que no conocemos, sino que cuestionemos nuestras propias suposiciones y podamos hacer una lectura mucho más ágil, tener un ojo estético que es capaz de mirar qué es lo que está proponiendo Bellart en esas significaciones. En ese sentido, digamos, tres momentos a los que se puede mirar y se puede traer para hacer una mirada a Bellart es pues esta crítica queer que está interrogando el binarismo, esa contextualización histórica para ver cómo hay una transformación. Uno ve, por ejemplo, en esta obra que nos mostró Lilian de Bellart de 1951, cómo claramente la década de los 50 es la escenificación de una sexualidad femenina sobrerepresentada, ¿no? Así como súper erótica se supone, ¿no? Súper erótica, y la mujer muestra sus muslos y muestra su pelo de preferencia rubio y se mueve cadenciosamente y el hombre le está queriendo atrapar o acercarse a ella. Y esto es la sensualidad. Como más adelante se va a ver, pues no necesariamente esta es la manera de moverse ni de entender al género, sino esto fue un momento occidental específico que marcó esa historia. Entonces, nuevamente regresamos a que tenemos que explorar esta relación entre masculinidades, mujeres, el problema del binarismo, pero centrado, digamos, en cuestionar al binarismo mismo. No solamente hablar de hombres y mujeres, sino invitando a repensar tanto lo masculino como lo femenino. Y ahí es donde yo digo que en la medida en que lo masculino y lo femenino han estado insertos en estructuras de poder, pues no se puede pasar automáticamente a la creación de un modelo andrógino, aunque lo plantearan así, digamos, o ese fuera el deseo de Bellart. Más bien, la obra de Bellart cuestiona el binarismo, erotiza el cuerpo masculino desde una ética global, filosófica y queer, y a través del ballet del siglo XXI vincula sexualidad, política, espiritualidad
y desestabiliza las normas culturales y religiosas, haciéndonos una invitación a leer el ballet como un espacio de resistencia, donde el cuerpo encarna tensiones sociales e históricas, y este para mí es el gran acierto de la obra de Bellar, abrirse a nuevas formas de pensar la danza como lenguaje crítico y transformador. Muchas gracias. Bueno, pues súper interesante también. Mil gracias, Adriana. Y bueno, por supuesto, nos da apertura a reflexiones y, por supuesto, comentarios. Entonces, los invito y las invito a que expresen sus eh, maneras de percibir esta presentación y, obviamente, a partir de este artista coreógrafo que pues ha transformado realmente la danza en el siglo XX. Entonces digo, ¿alguien quiere comentar? Por favor, pongan sus manitas. ¿Tú, Liliana? Ah, no. Pensé que habías levantado la mano. Bueno, yo quiero decir algo, mientras, mira, ya Gabriela va a hablar, pero voy a decir algo nada más que no puedo dejar de decir. Yo creo que es bien importante hacer estos ejercicios en el siglo XXI, ¿no? Incluso estos términos de devoradora de diamantes y la escenificación femenina estereotipada a mí me parecen sensacionales como para hacer una escritura de ficción cómica, ¿no? Gracias. Muy bien. Ya sé que no eres Gabriela. ¿Cómo dices que te llamas? Estás Rosario, no importa, Rosario, solo ok. quería aclarar. Ya Bueno, ya no se me va a olvidar. yo quiero decir que la obra de Bellar me tocó, o sea, yo no la hubiera entendido, o sea, me tocó mis emociones, mi sensibilidad despertó un interés, pero yo no lo hubiera entendido si ustedes no nos dan esta amplia información sobre este creador, ¿no? Entonces les agradezco, porque ahora voy entendiéndolo. Y lo que nada más me despertaba una emoción, ahora me despierta mayor interés intelectual, ¿no? Mayor interés sobre la vida de este hombre y sobre sus creaciones. Muchas gracias. Eso es todo lo que quería decir. Yo sí quisiera comentar toda esta perspectiva de la homosexualidad en el baile. A mí me llama mucho la atención porque obviamente la censura en el siglo XX, pues parcialmente se libera y ya hay como más posibilidades de expresarla, ¿no? Aquí es interesante cómo a partir de las coreografías, ya el cuerpo de los hombres, sobre todo, porque es lo más censurado, yo pienso, más que la homosexualidad de las mujeres, que pienso que se expresa en, digamos, como en una forma mucho más íntima en el escenario. Sí, me expreso, no sé qué tanto me estoy imaginando o hay, digamos, una especie de relación mucho más erótica entre dos cuerpos masculinos. A lo mejor estoy imaginando o a lo mejor ya se está, digamos, como mostrando esa apertura. Sí. Bueno, yo no lo he notado y lo que yo he notado en la coreografía reciente es una tendencia a eliminar por completo las diferencias, ¿no? Un poco siguiendo tal vez estas ideas de Bellar, que son cuerpos, no son hombre y mujer, ¿no? Por ejemplo, Crystal Pite, que es una coreógrafa canadiense que tiene su boom ahorita desde el 2015 para acá, más o menos. Lo que ella hace es que todos sus bailarines tienen el mismo vestuario. Obviamente, tampoco es que lleguemos a hacerlo todo bien, porque todas a las mujeres les pone un leotardo color carne,
Ese es como este discurso de apertura, pero restringido, ¿no? Pero sí existe esta tendencia ahora. Yo justo ahorita estoy trabajando para un festival que va a suceder aquí en México en junio y estoy haciendo los programas de mano. Y hay un par de coreografías que son duetos de hombres, que yo creo que para el público al que está destinado este festival puede ser una cosa que sorprenda, pero son creadores que llevan ya 10 años o más haciendo este discurso y así volviendo normal que pueda haber estos duetos cargados de ternura, y erotismo o violencia o lo que sea, entre dos hombres, ¿no? Porque los dos coreógrafos son como estos advocates por los derechos homosexuales en la danza. Pero se está volviendo una figura común entre la coreografía, ¿no? Como manifestar que o sea, que se entrelazan estas ternuras, sensibilidades, identidades, y creo que lo vamos a seguir viendo mucho, ¿no? Porque es como cambiar, pues, estos estereotipos que tiene la danza. Y uno de ellos es Christopher Windon, que es un magnífico coreógrafo, es un genio del ballet narrativo del siglo XXI, pero también ha trabajado mucho, esto es como en esta, abogar por los derechos homosexuales, también lo está virtiendo en su obra y hace cosas muy hermosas, la verdad que sí. Y dime algo, ¿tú piensas pertinente el hecho de involucrar una perspectiva política del cuerpo? Digo, y eso creo que también Vero está muy empapada de todo esto, en relación a esa defensa del homosexualismo que cae de pronto o puede caer en posiciones, pues, no sé, políticas que ya dejan a un lado lo estético. Pues sí, yo no sé qué opinas, pero es parte de una agenda finalmente y pues como siempre las artes escénicas son un reflejo de lo que pasa en el mundo y eso es lo que está pasando. Bueno, el mismo Christopher Windon acaba de hacer un ballet para el Ballet de Australia sobre la vida de Oscar Wilde y él lo presenta porque esa es como una agenda política que tienen finalmente, son personas públicas, ¿no? Él presenta a este ballet que se llama Oscar como el primer ballet queer de la historia. Entonces, él sí tiene un posicionamiento político, pero tal vez es la manera que tiene para llegarse recursos de producción, para llegarse de una compañía tan grande como el Ballet de Australia que lo invite a crear esta obra ahí. O sea, pues finalmente todo el mundo tiene su agenda, ¿no? ¿Tú qué opinas, Vero? Yo ahí pues agarraría mi bandera Walter Benjamin porque es impecable su postura estética en cuanto a Aristóteles. El ser humano es político por naturaleza. Son politicón. Política quiere decir muchas cosas y a lo mejor no es lo que tenemos como prejuicio banalmente, que nos podemos zafar y podemos decir como varios de nuestros alumnos, ¿no? Yo no le entro a la política. Entiendo lo que estás diciendo, pero tú no entiendes lo que estás diciendo. Es decir, la historia está anclada a posturas políticas y a decisiones por simples que sean. No hay manera de ser un ser humano. Y si Bellart está defendiendo la dignidad humana, tiene que haber posturas. Y Bellart está como permeando una periodicidad en la historia. Pero ya vienen otros, como dice Lili, como dice Adriana. Ya vienen otros que traen todo este bagaje y lo traen con una fuerza y una solidez extraordinaria. Yo creo eso. Una de las teorías en Benjamin es una obra de arte nos permite reflexionar nuestra propia historia y esa historia está anclada a situaciones políticas, sociales y transformaciones culturales. Es lo que yo creo que engloba lo que aquí hemos estado trabajando, a vuelo de pájaro, si ustedes gustan, así como si fuéramos un dron.
pero es imposible enamorarse de la vida, estar en la vida, porque cualquier decisión, cualquier postura, cualquier visión tiene implicaciones políticas, sí o sí. Es la manera en que yo lo he aprendido a ver, como dice Lili, desde los 11, 12 años. Mi manera, es mi postura. Gracias, Vero. Adriana. Sí, yo quería comentar algunas cosas, porque a mí se me hace tan atractivo esto del deseo homosocial, ¿no? Cuando, por ejemplo, Béjart pone a varios hombres a desear a una mujer en el bolero, pues tú ves el deseo no de una persona hacia otra, que era así como se nos había acostumbrado a decir que se vivía el deseo, sino muchas personas deseando, tal vez deseando lo mismo, pero entre ellas también viviendo el deseo. Y eso a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Porque así es como se construye el deseo. Y él está liberando un poco de la sensualidad al decir, mira, muestra tu deseo, no pasa nada, ¿no? Mostremos nuestro deseo. Claro, al que más le permite mostrar el deseo en su obra es al hombre. La mujer sigue siendo todavía un poco deseada, un poco sensual, ¿no? Así. No todavía tiene un poco ese tono de los 50, sí lo tiene. Pero yo creo que a medida que se va analizando cómo esto puede romper con una heterosexualidad obligatoria, que a todos tenemos grabados, y entonces ya no nada más es el peluquero y el bailarín y el quién sabe quién, el escritor, Oscar Wilde, que es homosexual, sino es un deseo social que está conviviendo. Yo creo que está haciendo, y que además tiene un carácter místico, que eso es lo que está también muy fuerte en la obra de Villar. El carácter místico tejido a la sensualidad nos da otra, como decía Yves Sadwick, yo les mencionaba mucho Yves Sadwick, otra epistemología del closet. O sea, el closet no es una persona que no se atreve a decir que es homosexual y luego abre una puerta y se sale y dice, ah, yo en realidad soy homosexual, ¿no? Sino que es toda una forma de representar lo que no se puede y lo que sí se puede. Ese es el valor estético. Claro, una persona como Béjart te lo va a hacer de una manera sensacional. Y lo que están hablando los movimientos homosexuales, pues es otra cosa, es la encarnación de los derechos, con un lenguaje estético, diríamos, es la encarnación en lo público del derecho a vivir, es la existencia de la pensión, de la matrimonio, o sea, decir, muchas de esas personas no es que no se atrevan, como Oscar Wilde, lo único que pasó cuando se atrevió, sí se atrevió, pero ¿a dónde llegó? Pues primero al ostracismo y luego a la muerte. Entonces, poder hablar de todo esto, bueno, esa era una cosa que quería decir. Y otras dos más que quería decir, ya me voy a callar, son, yo no estoy de acuerdo con Liliana, que el bolero debió de haber desaparecido para siempre. Yo creo que el bolero se debería de escenificar todos los días temprano, en las mañanas, en todos lados, 2 veces al día o 3, que es genial esa obra, ¿no? Comprar, sin embargo, el hecho de que no es una obra fácil. Cuando el año pasado Elisa Carrillo intentó montar el bolero aquí en Ciudad de México, tú te vas a encontrar que hay un problema. Y es que esos cuerpos no están liberados de esa sensualidad y encaminados hacia ese misticismo. Entonces van muy hacia abajo esos bailarines. No logran salir, ¿no? ¿Qué es lo que hace Béjart? Que salga la sexualidad, que salga, pero que salga de una manera que te invita a verla. No nada más como película pornográfica, a ver si te asustas o te sobreexcitas, ¿no? Quedas así, sino como una propuesta de enamorarte del arte mismo. Y en ese sentido yo sí creo que por eso existe el arte y es diferente de las ideologías. Bueno, ese es un tema. Y otro tema, yo quise traer hoy a mi querida Olga Rodríguez, porque ella estuvo en Mudra con Béjart. Ella es de las poquísimas bailarinas activas que tienen una relación con Béjart, pero creo que no podía, de un ensayo, en fin. Y creo que ahí también deberíamos de hablar de esa relación entre la formación de bailarines mexicanos, la escuela de Mudra, ballet y su influencia actual. Eso es todo, gracias. Pues creo que podríamos, antes de que entre Liliana, retomar esto último que dijo para un comentario de Fernanda que puso en el chat y que tiene que ver justamente con estas diferencias pues de continentes, ¿no? Realmente. ¿Quieres comentarlo, Fernanda? ¿Sí me escucha?
Sí, Sí. Sí, bueno, es que me quedé pensando cuando comentaron lo de Senegal, qué pasaba con la incursión de personas que no eran necesariamente europeas, porque, bueno, ya me quedó más claro lo del el tema de género y la homosexualidad, etcétera, pero no sé en qué momento ya se empezó como a incorporar personas de otras etnias a los ballets, pues no sé, consolidados, y quizá tengan una fecha por ahí, una persona que lo haya impulsado, qué sé yo. Sí. Yo sí tengo un dato. Había una bailarina en Rusia imperial, 1890, que se llamaba María Skorziuk, que era afrodescendiente. Y bueno, lo que pasa es que en Rusia en esa época había ya una población afrodescendiente que hacía todo tipo de funciones, ¿no? En la corte. Y María Skorziuk era hija de un hombre que había llegado a Rusia como esclavo y con la liberación de los serbios, de los siervos se liberó y fue bailarina. Y sí no fue primera bailarina, fue primera solista, o sea, sí tuvo un ascenso. Y también, bueno, pero esto fue como un hecho insólito, ¿verdad? Después, en Estados Unidos, George Balanchine desafió, y esto era con un hombre, pero él se enfrentó como a esta visión de los no europeos, no, de los físicos no europeos, cuando en los años 50 puso a Arthur Mitchell, que era negro, a bailar agón, y hubo público que se salió del teatro. Pero Balanchine abrió mucho la puerta en su New York City Ballet a bailarinas de cualquier color u origen. También había bailarinas nativas indias, ¿no? Y va variando un poco en los países, porque en Sudáfrica se abrió la tradición del ballet ya hacia los años 20 y en las escuelas asistían personas de cualquier origen étnico y poco a poco, digo, el ballet de Sudáfrica tampoco es que fuera muy importante, ¿no? Las compañías, pero se dio cabida. Pero así como dato anecdótico concreto, es 1890 con María Skorziuk en Rusia, que además es muy significativo porque en Rusia no era habitual, ¿no? Bueno, también está el Dance Theater of Harlem, que fue una compañía de ballet clásico, básicamente, que estaba integrada por puros bailarines afrodescendientes. Y bueno, también está el ballet de Alvin Ailey, pero digamos que así como estas estructuras de ballet tradicional, de cuerpo de baile, primer bailarín, y bailaban Giselle y bailaban todos estos ballets, de Dance Theater of Harlem, y la compañía de Alvin Ailey, que su propósito era crear un cuerpo de baile que permitiera a los descendientes bueno, perdón, afrodescendientes o de cualquier origen no europeo o americano, tener una participación destacada en la compañía de danza. Gracias. muy bien. Y dentro de los videos que enviaste, Lili, también me llamó la atención, pues el cuerpo de danza japonés, que tiene unos cuerpos más característicos. No sé, digamos, hay movimientos a lo mejor más culturalmente arraigados que se pueden percibir, aunque sean mínimos, ¿no? Pero sí creo que es interesante, si ya vamos al detalle, ver ese tipo de detalles que están en cierto modo proponiendo un cierto estilo, una cierta manera de ver la vida, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo cuando vi ese video específico de Japón, de la coreografía de bailarines japoneses, el cuerpo de las mujeres se me hizo muy distinto, por ejemplo, al resto que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Es muy diferente. Hasta las expresiones de la cara son completamente digamos, distintas, ¿no? No pretendo juzgar ni mucho menos, pero sí son más duras, ¿no? O sea, en ese sentido. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, así es. Mira, a ver, tengo yo afortunadamente un amigo que baila ahora en el ballet de Tokio, ¿no? Es el primer mexicano que aceptan ahí después. Bueno, él siempre fue como
amante de todo la cultura japonesa y él ha llegado, y coincide con esto que me dices, él ha llegado a romper ahí, porque él ya dejó de bailar, ahorita hace coreografía, pero justo él los quiere poner a bailar, por ejemplo, hizo una coreografía con el danzón de Márquez, me parece. O sea, los quiere sacar. Y al principio decían, bueno, ¿y por qué nos quiere como liberar un poco, ¿no? Porque esta filosofía como mucho más solemne, diría yo, con la vida, o como muy cuidado, lo estético, no demostrar demasiadas emociones en público, ¿no? Y fíjate que Béjart tuvo una relación muy especial con Japón y viceversa. A él le gustó mucho desde que empezó a poder ir con su compañía a Japón, y los japoneses también lo adoptaron como un emblema, ¿no? De esta modernidad europeizante que llegaba ahí. Y hay, pues, ¿no? Incluso esta novena sinfonía se ha bailado con el ballet de Tokio en estos estadios, porque para Japón Béjart se convirtió en una figura importante, y para él también, ¿no? O sea, hubo como un amor mutuo, un enamoramiento mutuo y una complementación de ideas, de tradiciones. Pero pues sí, los japoneses, incluso sí, sus cuerpos, hasta por su complexión mucho más como alineado, ¿no? Esbelto, no demasiado altos, tal vez no parecen tan fuertes como otros bailarines, no sé, cubanos, europeos, rusos, ¿no? Que tienen como una musculatura muy desarrollada, pero tienen como este refinamiento de la caligrafía, ¿no? Es más, que de hecho Braulio acabó haciendo caligrafía, creo que no sé, habría como que estudiar un poco como toda esta ceremonia que hay alrededor de sus propias manifestaciones para entender hasta cómo mueven sus cuerpos. Muy bien, pues muy interesante todo esto, porque sí, son choques culturales muy impactantes, ¿no? O sea que si uno los va desglosando, va escarbando, se revelan toda una forma de pensar distinta, ¿no? Y que está ya en el cuerpo mismo. Es muy interesante. Bueno, pues muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Podemos dar entonces por terminada esta sesión. Les agradezco muchísimo su participación. Estuvo espectacular nuestras tres ponentes. Déjenme decirles que aunque realmente no tengamos mucho público de manera presencial, virtual, sí hay muchos que retoman en grabación estas sesiones y lo agradecen muchísimo. Son más de 50, 60 personas que acuden al portal para poder rescatar estas exposiciones que son magistrales y que, por supuesto, dan como toda una propuesta, todo un conocimiento que es muy agradable de escuchar en otros momentos, ¿no? Les agradezco mucho a las tres ponentes y a Verónica, por supuesto, a Adriana, Lili. Pues nos veremos la próxima sesión y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Un deleite trabajar con ustedes. Igual. Igual. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.